Libro The Road to Glory por Tuan C. Lai-Si. Capítulo 156. Nunca debí haberte entregado a ella. Wen Yu todavía sujetaba con fuerza el portalámparas de bronce fijado a la pared del vagón mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad. El camino probablemente era irregular, y el soldado Wei que conducía no dejaba de azotar a los caballos sin parar. En varias ocasiones, Wen Yu casi se cae del asiento por las violentas sacudidas. La abertura de la ventana, dañada por flechas anteriores, se abrió de par en par, dejando entrar un viento gélido y cortante. Sus dedos, aferrados al portalámparas, se endurecieron y le dolieron por el frío, como si agujas le perforaran los huesos. Con la otra mano, protegiendo la caja de madera mientras se abrigaba aún más con la capa, frunció el ceño y miró por la ventana rota. Vio a varios soldados de caballería Wei cabalgando junto al carruaje, girándose repetidamente para disparar flechas tras ellos, mientras que otras flechas también volaban hacia ellos desde atrás. No podía ver quién la perseguía por detrás, ni conocía la magnitud de las bajas, pero el número de caballería a ambos lados disminuía constantemente. De vez en cuando, un jinete o caballo de guerra era alcanzado por una flecha y desaparecía de su vista por la ventana. De repente, un sonido raspante de un objeto afilado que golpeaba la pared y el techo del carruaje detrás de ella le rechinó los tímpanos y le hizo rechinar los dientes. Por suerte, parecía que había una capa de hierro debajo del hule que cubría el techo del carruaje. El objeto afilado arrojado finalmente no logró sujetarse con firmeza, pero con un fuerte clang, un gancho se enganchó firmemente en la abertura de la ventana donde se había perdido la persiana. Wen Yu había visto cómo los sabuesos halcón de Pei Song usaban estos ganchos. En ese momento su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la calma. Soltó la mano que sostenía la caja de madera y recogió su capa, apretando con más fuerza una horquilla. Desde la pared del vagón, más adelante, llegó el sonido de otro gancho de agarre al asegurar su posición. Incluso vislumbró un cable de acero tenso que cruzaba la ventana opuesta. Claramente, un secuaz estaba lidiando con el soldado Wei que conducía al frente, mientras que otro tenía la intención de ingresar directamente al carruaje para eliminarla. Cuando la pared del carruaje, cerca de la ventana donde se había enganchado el gancho, se sacudió violentamente por el peso, Wen Yu se aferró al portalámparas de latón para levantarse. Justo cuando la persona que estaba fuera del carruaje metió la mano por la ventana, ella la empujó con fuerza hacia afuera, sosteniendo la horquilla. Sin embargo, el sabueso halcón frente a ella estaba, después de todo, entrenado como guerrero de la muerte, acostumbrado a una vida de peligro constante y con una habilidad casi instintiva para evadir el peligro. En un instante, se inclinó hacia atrás. La horquilla, que debería haberle perforado la sien, simplemente le cortó fuertemente el puente de la nariz por debajo del ojo, dejando un rastro de sangre. Un destello de odio brilló en los ojos del secuaz, y la espada en su mano comenzó a descender hacia Wen Yu, pero de repente una flecha le atravesó la espalda. Su agarre en la ventana falló y cayó al suelo por completo. Apoyado contra la ventana, con una horquilla en la mano, Wen Yu jadeó en busca de aire y escuchó la voz de Tong Ke llamar desde atrás. «¡Mi señora!». No se atrevió a dirigirse a ella directamente como princesa, por temor a que cualquier contratiempo pudiera exponer la identidad de Wen Yu. Su misión de rescate de hoy involucró a los hombres de Pei Song. Independientemente del éxito o el fracaso, podrían atribuirlo posteriormente al intento de Pei Song de secuestrar a la concubina de Jiang Yu para llevarla a la frontera sur y amenazar a la facción Chen del Sur, a la vez que asesinaba a Wei Jin para asestar un golpe a Wei del Norte. Los mechones de cabellos sueltos en las sienes de Wen Yu ondeaban violentamente hacia adelante con el viento impetuoso. Vio a Tong Ke, quien azotaba repetidamente a su caballo desde atrás, impulsándolo a un galope frenético para alcanzarla. 3 rayas de sangre manchaban el hombro de Tong Ke, claramente heridas por haber sido enganchado anteriormente por el gancho de agarre de un secuaz. Wen Yu se sintió casi abrumada por un alegre alivio, apoyándose contra la ventana mientras gritaba con urgencia, «¿Tong Ke?». Entonces preguntó apresuradamente, «¿Dónde está Chao Bai?». Tong Ke sabía exactamente lo que Wen Yu quería preguntar y gritó, «La hermana Chao Bai está bien. Está reteniendo a los sabuesos halcón de la familia Pei en la retaguardia».
Justo cuando Wen Yu dio un suspiro de alivio, algo inesperado ocurrió en el hueco delantero del vagón. El carruaje se sacudió violentamente y ella apenas evitó caer al suelo, aferrándose con desesperación al marco de la ventana. Un fuerte crujido resonó en el aire y al levantar la vista, vio el familiar estallido de una bengala de señales. El rostro de Wen Yu palideció. En ese momento, la puerta de madera que estaba a sus espaldas se abrió brutalmente de una patada. Sobresaltada, se giró y vio al sabueso halcón que antes había trepado por el cable de acero del gancho hasta el eje delantero. Sostenía una espada ensangrentada y la observaba con una extraña alegría depredadora, la mirada de un cazador que ha acorralado a su presa. La mirada le provocó escalofríos a Wen Yu. Tras él, yacía el cadáver del soldado Wei que conducía el carruaje, y a sus pies el tubo de bambú de una bengala usada. Claramente fue él quien lanzó la bengala anteriormente. Wen Yu se aferró firmemente al marco de la ventana con una mano. Aunque su velo seguía en su sitio, el viento cortante revelaba su rostro pálido como la muerte, tan desolado como la fuerte nevada del exterior. Solo sus ojos conservaban la serenidad. Mientras el hombre se abalanzaba sobre ella con su espada, ella levantó bruscamente su otra mano, escondida debajo de su amplia manga, agarrando una horquilla, lista para arrastrarlo con ella incluso en la muerte. Pero otro fuerte estruendo se escuchó desde la ventana, seguido por el agudo sonido de metal chocando con metal. Tongque se había balanceado a lo largo del cable de acero dejado por el secuaz anterior. Tras detener la espada dirigida a Wen Yu, saltó por la ventana, ignorando el corte sangriento que el gancho le había arrancado del hombro. Presionando su espada contra el sabueso halcón, desató una furiosa embestida, obligándolo a retroceder fuera de la puerta del carruaje para evitar que Wen Yu quedara atrapado en el fuego cruzado. Los caballos del carruaje, ahora sin jinete, continuaron su galope frenético, asustados por el choque de las espadas cerca del eje. Wen Yu se aferró al marco de la ventana para estabilizarse, incapaz de ayudar. Al mirar hacia afuera, vio una docena más de sabuesos halcón galopando hacia ellos, guiados por la bengala. La situación era desesperada. Los cascos atronadores distrajeron a Tongque, abriendo una brecha para su oponente. Tropezó y cayó cerca del borde del compartimento delantero, con la mitad de la cabeza colgando por el borde. Una mirada hacia atrás confirmó que los sabuesos halcón que la perseguían se acercaban rápidamente. Apretando los dientes hasta casi sangrar, bloqueó la hoja del hombre con su espada, con los brazos tensos y las venas abultadas en el cuello. Con el rabillo del ojo, vio el gancho que él había lanzado contra la pared del compartimento delantero y a Wen Yu acercándose a la pared del vagón, horquilla en mano, intentando ayudar. Reuniendo sus últimas fuerzas, Tongque apartó la cabeza bruscamente, dejando que la espada se hundiera más en su hombro, ya ensangrentado. Agarrando el cable de acero del gancho, lo enrolló alrededor del cuello del sabueso halcón y, con una potente patada, los arrastró a ambos, arrastrándolos fuera del carruaje. «¡Mi señora, aleje el carruaje!», rugió. Con el peso de 2 personas repentinamente fuera del carruaje, este aceleró al instante. Wen Yu ya se había soltado del alféizar de la ventana y avanzaba rápidamente por la pared del carruaje hacia la puerta. Cuando el carruaje aceleró bruscamente, no pudo mantener el equilibrio. Apenas logró gritar «¡Tongque!» antes de caer hacia atrás, con la columna y los codos golpeando la pared del carruaje con un dolor agudo. El sabueso halcón, a quien Tongque había sacado del carruaje con una cuerda atada al cuello, fue lo suficientemente despiadado como para no preocuparse por su propia vida. Inmediatamente se levantó la manga y disparó sus últimas flechas ocultas. Wen Yu sabía montar a caballo, pero nunca había conducido un carruaje. En ese momento crítico, no tuvo tiempo de dudar. Recordando las últimas palabras de Tongque, aguantó el dolor de sus articulaciones magulladas, se impulsó apoyándose en la pared del carruaje y avanzó hacia adelante para tomar las riendas, con la esperanza de ganarles a Chao Bai y a los demás un poco más de tiempo. Pero una de las flechas ocultas alcanzó la pata de un caballo. El caballo, ya presa del pánico, se desplomó sobre su pata trasera, agitándose y saltando de miedo hasta provocar que todo el carruaje volcara. En un instante, Wen Yu sintió que el interior del carruaje daba vueltas violentamente. Instintivamente se protegió la cabeza, pero sus hombros, espalda y articulaciones sufrieron repetidos golpes por las violentas sacudidas.
Cuando el carruaje se estrelló con fuerza contra el suelo, ella salió despedida hacia adelante por el impulso. Una horquilla le cortó la pantorrilla, haciéndole sangrar, y su abdomen golpeó la esquina de una caja de madera que se había caído, palideciendo al instante de dolor. Perdió toda fuerza, incapaz de moverse durante un largo instante. Xiao Li, tomando un atajo a través del bosque salvaje, siguiendo la señal de Bengala, vio desde una pendiente árida que Tong Kue ya había usado el cable de acero de un gancho de agarre para saltar al carruaje. El estruendoso sonido de cascos detrás de él señaló la llegada de otros secuaces que habían visto la señal de Bengala. Apretando los dientes, miró el carruaje que avanzaba a toda velocidad y finalmente decidió no seguir persiguiéndolo. En cambio, frenó su caballo, tensó el arco y apuntó a los sabuesos halcón que galopaban a toda prisa por la curva de la montaña. Cada vez disparó 3 flechas a la vez, ensartándolos como marionetas de sombras, derribando a los perseguidores más cercanos uno a uno. Justo cuando había derribado al último de los perseguidores más cercanos, Song Qin emergió del bosque con sus hombres y dijo: La gente del campamento Liang ya está en camino. Xiao Li miró de reojo más allá de la curva de la montaña y vio a Chao Bai liderando la carga a caballo, su grupo también disparando flechas desde sus sillas de montar, derribando a los secuaces en el frente. A regañadientes, guardó su arco y flechas, deseando echar un último vistazo al carruaje lejano. Pero al hacerlo, vio que el carruaje, que avanzaba a toda velocidad, volcaba repentinamente y los caballos se sobresaltaban. En ese momento, la mente de Xiao Li se quedó completamente en blanco. Lo que Song Qin le dijo se perdió en un zumbido en sus oídos, completamente inaudible. Solo se oyó a sí mismo decir: «Manténgalos a raya», antes de instar a su caballo a saltar pendiente abajo. El corcel negro puro galopaba furioso entre el viento y la nieve, con el viento aullante rugiendo en sus oídos y azotándole el rostro como cuchillas. Sin embargo, todo parecía angustiosamente lento. Aunque el carruaje volcado estaba justo delante de sus ojos, todavía parecía demasiado lejos. Cuando todavía estaba a unos 3 metros del carruaje, Xiao Li ni siquiera se molestó en frenar su caballo. Prácticamente se cayó de la silla por la prisa. Ignorando su desaliño, corrió hacia el carruaje y arrancó con furia la puerta, que se había atascado por el impacto. Sujetando la cortina que ondeaba violentamente y que ya no le protegía del viento, contempló con los ojos enrojecidos la figura desplomada en el interior. La nieve fina y la tenue luz del día se colaron a raudales en el compartimento del carruaje. La talla de madera de la caja se había desprendido al volcar el carruaje, esparciéndose alrededor de Wen Yu. Tenía los nudillos cubiertos de arañazos y magulladuras, mientras luchaba por levantar la vista para ver a la persona medio agachada en la puerta del carruaje. Aunque solo se le veían los ojos, Wen Yu lo reconoció al instante. Por un momento casi pensó que era una alucinación. Al recordar el regalo de despedida que le había dado, sus ojos se enrojecieron involuntariamente. Quiso decir: «Nunca pude despedirme de ti como es debido», pero solo logró pronunciar «yo» antes de que el dolor en el abdomen le ahogara la voz. Xiao Li la vio agarrándose el abdomen con una mano, con el rostro pálido como la muerte, con manchas de sangre extendiéndose por su falda. Las venas de la mano que agarraba el carruaje se hinchaban. Aunque estaba furioso como un león enloquecido, sus ojos carmesí tan feroces como para devorar a alguien, la emoción en ellos parecía aún más agonizante que la de ella. Murmuró, ya sea para sí mismo o para Wen Yu: «Nunca debería haberte confiado a ellos». Mientras limpiaba los escombros que bloqueaban la puerta, la rabia nacida del miedo extremo le hizo perder el control de su fuerza. Todo lo que agarraba se rompía o se deformaba. Solo al intentar sacar a Wen Yu, no se atrevió a usar la fuerza bruta, sujetándola con cuidado por los hombros y la espalda para sacarla. Wen Yu finalmente se dio cuenta de que no era una alucinación. Al recordar cómo Tong Ke se había caído del carruaje con el sabueso halcón antes de que volcara, su corazón se encogió de dolor. Preguntó débilmente: «¿Tong Ke?». Xiao Li sintió como si le hubieran dado un fuerte golpe en el pecho, sofocante, amargo y sofocante. Sabiendo que no descansaría sin una respuesta, se obligó a tranquilizarla, aunque su frenética preocupación y su ira casi desgarradora hicieron que su tono fuera frío y duro. «Herido, no muerto». La expresión tensa de Wen Yu se relajó un poco. Recordando las palabras que nunca llegó a decirle, susurró: «Lo siento».
Xiao Li la envolvió con fuerza en una gruesa capa de piel blanca, con los ojos rojos como la pólvora. «No hables», dijo, levantándola y saliendo a grandes zancadas. «Te llevaré al médico. Tú y el bebé que llevas en el vientre estarán bien». Wen Yu había sufrido múltiples heridas a causa del accidente del carruaje, pero el golpe en su abdomen había sido particularmente severo y la había dejado demasiado dolorida para hablar. Cuando montó el caballo, los empujones la hicieron hacer una mueca de agonía, pero aún así le costó explicarle a Xiao Li: «No hay ningún niño. Nunca lo hubo». Pero Xiao Li, desgarrado por emociones abrumadoras, no pudo procesar sus palabras. El propio Dr. Tao había confirmado el pulso del embarazo, y los hombres de Wei Pingjin también habían traído médicos para verificar su identidad. Todos diagnosticaron embarazo. ¿Cómo era posible que no hubiera un niño? Y ahora ella se agarraba la cintura en agonía, con sangre en sus faldas. Para él, su negación sonó como palabras de dolor al darse cuenta de que el niño podría haberse perdido en la caída. A lo lejos, Song Qin señaló su retirada usando señales encubiertas de bandidos del bosque, mientras Xiao Bai galopaba hacia ellos con una expresión furiosa. Los ojos de Xiao Li ardían de furia. Nunca se había arrepentido tanto de nada. Al diablo con dejar ir. Al diablo con separarse. Todo era una tontería. Su respiración, contenida, era tan profunda como el jadeo de una fiera, envolviendo por completo a Wen Yu con su amplio pecho y brazos en una postura de posesión absoluta que impidió que nadie la arrebatara. Instando al caballo a avanzar hacia la vasta extensión nevada, apenas mantuvo la compostura y dijo: «Primero te llevaré a ver a un médico». Capítulo 157. Wen Yu, siento que esto es muy injusto. Wen Yu quiso explicarle más, pero él aceleró el paso. El viento aullante ahogaba cualquier otro sonido. A menos que ella gritara con todas sus fuerzas, apenas podía oírla. Sin embargo, debido a la herida abdominal, Wen Yu carecía de fuerzas para alzar la voz. Al oír los agudos silbidos de Xiao Bai y la Guardia Azul que la perseguían, solo pudo ejercer cierta fuerza para apretar la mano de Xiao Li, que la rodeaba por la cintura. Cuando él bajó la mirada para observarla, ella se esforzó por decir: «Estoy bien, déjame ir con Xiao Bai y los demás». Pero Xiao Li permaneció impasible. Tenía la mandíbula tensa y, tras levantar la cabeza, incluso tiró bruscamente de las riendas y gritó «¡Cha!», aumentando la distancia con sus perseguidores. Wen Yu finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Parecía que no estaba allí para ayudarla, sino también para secuestrarla. ¿Acaso aquellas tallas de madera que le regaló no significaban que había pensado en todo y lo había dejado pasar? Tras un breve momento de confusión, Wen Yu volvió a pellizcarle el antebrazo, instándole a bajar la cabeza y escucharla. Pero Xiao Li no respondió. Wen Yu no pudo evitar enojarse, aumentando la presión con las yemas de los dedos hasta que sus uñas casi se clavaron en su carne. Sin embargo, él no bajó la cabeza ni mostró intención de detenerse. Los músculos bajo la tela se tensaron, endureciéndose como trozos de hierro. Wen Yu sintió lo insignificante que era para él su fuerza de presión. Su habilidad como jinete era excepcional, y con la gente obstaculizando continuamente al grupo de Xiao Bai desde atrás, lograron crear distancia con respecto al grupo perseguidor. Wen Yu había planeado durante tanto tiempo precisamente para hoy, solo bajando la guardia debido a esa caja de tallas de madera de él. Pero sus acciones actuales, sin duda, hicieron que todas sus defensas se erizaran de nuevo. Aunque su rostro permaneció pálido, ignoró sus heridas e intentó tomar las riendas que él usaba para controlar al caballo. Al notarlo, Xiao Li rodeó sus manos con un solo brazo, sujetándolas firmemente contra su pecho. Esta posición obligó a Wen Yu a pegarse a su pecho, con la cabeza casi apoyada en su hombro y cuello. Cuando bajó ligeramente la cabeza para hablar, su aliento le roció la oreja, pero su voz era fría y profunda. «No te muevas». Como si supiera lo que quería decir, apretó la mandíbula y dijo en voz baja: «Le di una oportunidad a tu gente. No lograron llevarte lejos». La expresión de Wen Yu se volvió fría y severa. Intentó liberarse de la mano que le apretaba el hombro y el brazo, pero él le asestó un golpe preciso en el cuello, dejándola inconsciente. Más adelante había una bifurcación de 3 caminos, y el grupo de Xiao Bai aún estaba detrás de la curva de la montaña sin alcanzarlos. Varios jinetes emergieron del denso bosque, llamando a Xiao Li. «¡Prefecto!». Xiao Li le quitó la capa a Wen Yu y se la arrojó,
Luego la envolvió con seguridad en su propio manto, diciendo, «Llévenlos lejos». Los diversos jinetes galoparon hacia la bifurcación de 3 caminos, dejando huellas de cascos en cada uno. Mientras tanto, Xiao Li tomó a Wenyu y se retiró al bosque. El bosque guardaba un secreto. Atravesarlo directamente conducía a otro camino, donde un grupo de emboscada había preparado otro carruaje. Tras colocar cuidadosamente a Wenyu en el carruaje, Song Qin, responsable de obstaculizar al grupo de Chao Bai, regresó con sus hombres. Informó, los refuerzos de Tigre deberían estar acercándose pronto al pabellón de las 30 millas. Si Yuan Fang y los demás caían en una emboscada a mitad de camino, seguramente enviarían a alguien al campamento militar a buscar refuerzos. Por eso, Zhang Huai le había ordenado a Shen Hu que se quedara. Xiao Li se quitó la máscara negra y recuperó una de sus armaduras del carruaje. Antes de apearse, miró a Wenyu. Incluso inconsciente, tenía el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera agobiada por innumerables preocupaciones. Apretando los labios con fuerza, dejó caer la cortina del carruaje y saltó, diciendo, «Iré a reunirme con Tigre inmediatamente. Debo molestarte, hermano, para que la lleves al convento para que se refugie y llames rápidamente a un médico para ella». Song Qin reconoció la solicitud. Después de ponerse la armadura, Xiao Li espoleó a su caballo hacia el pabellón de las 30 millas. Como Wen Yu había sido secuestrado, para evitar que Wei Qishan sospechara de él, tuvo que liderar personalmente los refuerzos y presentarse ante Yuan Fang y Wei An. Yuan Fang estaba sentado en la mitad dañada del eje del carruaje, con la parte superior del brazo desnuda, mientras un médico aplicaba polvo dorado para heridas para detener el sangrado. No muy lejos, el cadáver de Pei Shiwu yacía con el rostro ensangrentado y los ojos aún abiertos por la furia. Su túnica estaba rasgada, revelando una marca de águila grabada en su pecho con un hierro al rojo vivo. El corte infligido en el pie de Wei An había sido insidiosamente cruel, cortando un tendón por lo que ya no podía mantenerse en pie. Wei Pingjin se acurrucó dentro del único carruaje intacto, sin atreverse a salir nuevamente, rodeado por varias docenas de soldados de élite armados con alabardas y escudos. Las tropas de abajo estaban cavando pozos en el desierto cercano, enterrando a los soldados Wei caídos y a los refugiados que habían sido asesinados por error. Wei An observó las astutas heridas infligidas en el cuerpo de Yuan Fang y luego miró su propia pantorrilla vendada, sacudiendo la cabeza con incredulidad. La habilidad de matar de estos sabuesos halcón bajo el mando de Pei Song es realmente formidable. Muchos de los fallecidos disfrazados de refugiados tenían sus prendas superiores rasgadas. Fue solo por las marcas del halcón sabueso en sus cuerpos que Yuan Fang y Wei An identificaron sus verdaderas lealtades. Solo Pei Shiwu llevaba la marca del águila. El resto estaban marcados con el símbolo del sabueso. Yuan Fang flexionó el brazo, se puso su abrigo de fieltro y comentó: ¿Crees que después de que el gran comandante Ao cayera del poder, los guerreros de la muerte que la familia Ao había entrenado usando prisioneros condenados del Ministerio de Justicia simplemente desaparecieron? En aquellos días, el gran comandante Ao controlaba tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Guerra, ejerciendo un poder absoluto en la corte. Los prisioneros condenados en las mazmorras del Ministerio de Justicia, que poseían habilidades excepcionales, ya fueran bandidos notorios o asesinos despiadados, fueron reemplazados en secreto por la familia Ao y entrenados como guerreros de la muerte leales al clan Ao. Antes de que Pei Song desertara del partido de Ao, había pasado años humillándose bajo el gran comandante Ao y también había servido en el Ministerio de Justicia. La respuesta era evidente. Wei An negó con la cabeza y murmuró: «No es de extrañar». Luego agregó: «Ya que son individuos tan crueles y despiadados, habiendo traicionado a Ao Qing en el pasado, ¿no teme Pei Song que esta espada algún día se vuelva contra su propio cuello?». La expresión de Yuan Fang se volvió inescrutable al observar a Pei Shiwu, a quien había matado. Escuché que en sus inicios, la familia Ao usaba veneno para controlar a esos guerreros de la muerte. Pei Song fue entrenado personalmente por Ao Qing. Debió dominar todos los métodos que la familia Ao empleaba para entrenar a sus perros. Wei An guardó silencio. Aunque Wei Qishan rara vez salía de la frontera norte, durante los años de intensos conflictos cortesanos, había oído rumores de que el gran comandante Ao tenía un sabueso ferozmente entrenado llamado Pei Song.
Una tropa de caballería se acercó a caballo y los dos hombres interrumpieron temporalmente su conversación. Cuando el grupo se acercó y se reveló que el líder era Xiao Li, Yuan Fang se levantó del hueco del carruaje. Me avergüenza que usted, nuestro benefactor, haya venido personalmente a pesar de sus heridas para ofrecer ayuda. Xiao Li, vestido con una armadura negra y una capa sujeta a los hombros, desmontó y se dirigió hacia los dos hombres. Al ver a Yuan Fang envuelto en múltiples tiras de tela arrancadas de su ropa interior, le indicó rápidamente que volviera a sentarse con una expresión particularmente sombría. Llegué demasiado tarde. Luego preguntó, ¿cuál es la situación? Regresar a toda prisa del pabellón San Xiliang para informar al ejército y luego pedirle al campamento militar que enviara refuerzos, incluso viajando sin parar, tomaría casi media hora. La llegada de Xiao Li difícilmente podía considerarse tardía. Yuan Fang respondió apresuradamente. Fue un fracaso. No anticipamos que ese grupo de bandidos incitaría a los refugiados a unirse a ellos, usándolos como cobertura, e intentaría matar a la concubina de Zhang Yu y al joven maestro. La mirada de Xiao Li se dirigió al carruaje, aún custodiado por un grupo de soldados del ejército Wei, y luego regresó al carruaje destrozado donde Yuan Fang y los demás estaban sentados sobre madera destrozada. Preguntó, ¿están heridos el joven maestro y la concubina de Zhang Yu? Yuan Fang suspiró. El joven amo estaba asustado. En cuanto a la concubina de Zhang Yu, ordené que se la llevaran para distraer a los bandidos. Acabo de enviar más gente a perseguirlos, pero aún no hay noticias. Xiao Li dijo, ambos están heridos. Descansen aquí por ahora. Llevaré algunos hombres para investigar. Yuan Fang rápidamente juntó sus manos en agradecimiento hacia Xiao Li. Después de que Xiao Li condujo a sus tropas a la distancia, Wei An, desplomado cerca, preguntó, ¿qué piensas? Como viejos amigos, Yuan Fang comprendió naturalmente la pregunta de Wei An. Nuestro benefactor parece desconocer este incidente inesperado. Wei An se sintió profundamente inquieto. Yo tampoco esperaba un plan tan cruel. Habían traído 3,000 soldados para escoltar a Wei Pingjin y a una de las concubinas de Zhang Yu. Sin un gran ejército Pei en el territorio, sus efectivos deberían haber sido más que suficientes. Cuando abandonaron el campamento militar, pensó que lo peor que podría pasar sería una emboscada en el camino. ¿Quién hubiera predicho que aparecerían tantos refugiados? Y que los sabuesos halcón los usarían como cobertura para disparar flechas indiscriminadamente a los carruajes, casi hiriendo a Wei Pingjin. Suspiró. Aún no sabemos si ese grupo vino a secuestrar a la concubina de Zhang Yu, a matar al joven amo o quizás a ambas cosas. Las fuerzas del campamento Liang de Chao Bai y los secuaces de Pei Song se habían disfrazado de refugiados. Identificaron a los hombres de Pei Song por sus marcas de secuaz, pero muchos refugiados reales murieron en el caos, lo que hizo imposible distinguir quién era un refugiado y quién pertenecía al campamento de Liang. Yuan Fang dijo, si esa mujer es secuestrada ahora, sin mencionar que el marqués no puede verificar su identidad y eliminar por completo las sospechas. Solo el hecho de que los enviados de los campamentos de Liang y Chen todavía la exigen, usted y yo tendremos dificultades para explicar esta misión. Ambos hombres suspiraron simultáneamente. Después de perseguirlo infructuosamente durante más de 10 millas, Cao Bai regresó y encontró a Tong Ke. Antes, después de que Tong Ke y ese secuaz cayeran del carruaje, ella había usado su última fuerza para estrangular a su oponente con el cable de acero de su gancho de agarre. Pero ella estaba gravemente herida y agotada, incapaz de levantarse por bastante tiempo. Cuando Cao Bai llegó, dejó a algunas personas para tratar a los miembros heridos de la Guardia Azul, mientras llevaba a otros a perseguir a Xiao Li. Cuando regresó, Tong Ke había sido trasladada a sentarse bajo un gran árbol al costado del camino, con el hombro rociado con medicina y vendado toscamente. ¿Ya lo alcanzaste?, preguntó Tong Ke inmediatamente después de ver a Cao Bai. Cao Bai negó con la cabeza, con su hermoso rostro frío mientras se aferraba a la capa de piel blanca que Wen Yu había usado antes. Su voz era grave. Nos han engañado. Desmontó y preguntó, ¿cómo están tus heridas? Tong Ke miró su hombro, donde una herida reciente se había abierto sobre una herida de flecha apenas cicatrizada, y sonrió levemente. Es manejable, no es mortal. Cao Bai tomó el frasco de bronce de su cintura y lo arrojó. Licor medicinal. Un par de tragos aliviarán el dolor.
Tonke destapó el frasco sin ceremonia y tomó 2 tragos abundantes. Al notar una larga maleta a su lado, Chao Bai preguntó, ¿qué es esto? Tonke abrió la tapa para mostrársela. Encontré esto en el carruaje de la princesa. En nuestro viaje anterior al sur de Chen, vi a la princesa llevando tallas de madera similares en una bolsa. Suponiendo que eran suyas, las conservé. Al mencionar una bolsa, Chao Bai recordó de repente que Wen Yu la buscaba en Pingshuo. Cualquier cosa que Wen Yu llevara hasta el sur de Chen debía ser muy importante. Su expresión se tornó peculiar y compleja al observar la caja de tallas de madera. Vio una pequeña caja de brocado dentro y la sacó. Tonke, que había visto claramente su contenido, pareció estar a punto de advertirle, pero fue demasiado tarde. Chao Bai ya había abierto la caja, revelando un candado de jade blanco y el papel arrugado que Wen Yu había aplastado. Al suavizarse, los 6 caracteres, a su heredero, para la ceremonia del primer año, permanecieron claramente visibles, aunque se desconocía quién los escribió. El rostro de Chao Bai se enfrió al reconocer la letra. Dijo con frialdad, así que fue él quien secuestró a la princesa. Xiao Li dirigió la caballería del campamento para seguir a los hombres del campamento de Wei, revisando cada carruaje que se había separado en varias bifurcaciones del camino, naturalmente sin encontrar nada. Yuan Fang y Wei An parecían preparados para este resultado. Xiao Li los invitó a descansar en el campamento durante la noche antes de partir al día siguiente, pero Yuan Fang cortésmente declinó, citando la necesidad de regresar rápidamente a Weizhou para informar a Wei Qishan y la inminente boda de Wei Pingjin. Wei An, con una lesión en el tendón de la pierna que le dificultaba el movimiento, pudo recuperarse en el campamento militar. Así, solo Wei An regresó al campamento con Xiao Li esa noche. Dada la gran agitación, Xiao Li tuvo que escribir una carta a Wei Qishan para aclarar la situación. Dejar a Wei An, los ojos de Wei Shan, en el campamento ayudó a mitigar las sospechas, pero también significó que Xiao Li tuvo que actuar con mayor cautela en asuntos militares. Cuando se terminaron las innumerables tareas del campamento, ya era medianoche. Con las velas de la tienda militar central apagadas, el campamento no mostraba señales de vida más allá de los soldados que patrullaban. Después de que una patrulla nocturna de rutina salió a explorar el perímetro, un jinete se separó del grupo y desapareció en la oscuridad ilimitada. Un fuego ardía dentro del convento abandonado, pero no había telarañas adheridas a las puertas, ventanas o vigas, evidencia de que no había estado abandonado por mucho tiempo. Este lugar solía ser donde el gobernador de la prefectura de Lu mantenía a sus cortesanas domésticas. Cuando estalló la guerra, fue abandonado y las cortesanas tonsuradas huyeron hace mucho tiempo. Nuestra facción del Bosque Verde lo ocupó por su ubicación apartada, dijo la mujer apoyada en el marco de la puerta. Parecía tener unos 30 años, con finas arrugas en las comisuras de los ojos, y medía casi 2,5 metros, más que la mayoría de los hombres. Llevaba 2 espadas anchas atadas a la espalda, una estrecha y otra ancha, ambas de aspecto robusto. Song Qin le dijo a Xiao Li, esta es Gongsun Sanyang, a quien mencioné antes. Con ella protegiendo a la joven, no tienes por qué preocuparte. Antes de que Xiao Li pudiera hablar, Gongsun Sanyang la interrumpió. Soy una escolta armada. Este trabajo consiste en vigilar a una sola persona en el lugar, un buen trato. Mientras la paga sea justa, estoy dispuesta. Recorrió a Xiao Li con la mirada de pies a cabeza y de repente bromeó. Este hermanito es tan guapo y tiene una complexión robusta. Si no tienes dinero para la escolta, la tercera hermana puede hacer una excepción y dejarte pagar a crédito. Song Qin dijo con severidad, Sanyang, cuida tus modales. Tras viajar entre el viento y la nieve toda la noche, Xiao Li aún sentía un frío gélido en la frente. Le lanzó una bolsa llena de fragmentos de oro a Song Qin, diciendo simplemente, para esa guerrera, antes de dirigirse directamente al patio trasero a buscar a Wen Yu. Tras arrebatarle la bolsa a Song Qin, Gongsun Sanyang la abrió y, radiante de alegría, exclamó, no está mal, viejo Song. Has cumplido con creces al encontrarme un cliente tan rico. Song Qin suspiró impotente. Deberías controlar ese temperamento tuyo. Gongsun Sanyang se sentó con las piernas cruzadas junto al fuego. Esa chica que yace en la habitación es hermosa como una doncella celestial. En cuanto llegó, solo preguntó por sus heridas. ¿Crees que no puedo decir que el corazón de ese joven caballero está completamente concentrado en ella?
Hizo un puchero. ¿Cuánto tiempo hace que no me divierto? Con esta guerra tan encarnizada, las compañías de ópera ya no pueden actuar. Los establecimientos de estilo sureño prácticamente han quebrado. Todas las delicadas bellezas que crié se han ido. Los hombres que me encuentro en el camino son sucios o apestosos. Al ver por fin a un caballero tan apuesto, ¿acaso no puedo disfrutar de una charla informal? Al notar que Song Chin la observaba, añadió rápidamente, yo también considero a Mudan un amigo cercano. Sé lo que sientes por él. No te preocupes, no te preocupes. Nunca me interesaría un hombre tan torpe como tú, incapaz de articular palabra ni con 8 golpes. Antes de que Song Chin pudiera responder, pareció recordar algo y estiró el cuello hacia las habitaciones del patio trasero, gritando, «Esa chica tiene moretones en la cintura y el abdomen. Hay aceite medicinal en la mesa. Joven caballero, debería masajeárselo». Al enterarse de que Wen Yu tenía hematomas en la cintura y el abdomen debido al impacto, Song Chin recordó la lectura del pulso del médico anterior y frunció el ceño. Se lastimó la cintura y el abdomen, pero el pulso del embarazo permanece. Gongsun Sanyang pareció darse cuenta de esto de repente también, deteniéndose cuando estaba a punto de llevarse la batata asada a la boca, perpleja. ¿Podría ser que ese médico no fuera lo suficientemente hábil? Después de todo, inicialmente pensaron que la niña había sufrido un aborto, pero cuando Gongsun Sanyang examinó sus heridas, descubrió que era solo un corte en su pantorrilla, hecho con un objeto afilado y que la sangre había manchado su falda. Song Chin pensó por un momento. ¿Dijiste que el viejo loco Yu también está en la frontera norte? Gongsun Sanyang bromeó. Exactamente. Todo el mundo sabe que has alcanzado prominencia en Wei del Norte. Todos nuestros amigos del circuito están pensando en venir a buscar refugio contigo. En sus primeros años de viaje, Song Chin había construido una importante red en la Hermandad del Bosque Verde. Miró a Gongsun Sanyang. Si quieres ascender en el mundo, debes controlar esa boca tuya. Gongsun Sanyang se cubrió la boca. Sus ojos se movieron rápidamente y de repente se rió. Ese apuesto caballero es el único hijo de Wei Qishan, Wei Pingjin. Song Chin la miró sin decir nada y solo dijo, envíale un mensaje al viejo loco Yu para que venga. Aunque no había obtenido una respuesta definitiva, Gongsun Sanyang claramente se contuvo más y dijo, bien, el viejo loco Yu puede estar loco, pero sus habilidades médicas nunca han fallado. En la habitación lateral, Xiao Li estaba sentado en un pequeño taburete al lado de la cama, observando en silencio a Wen Yu, que permanecía inconsciente bajo la tenue luz de las velas de la mesa alta. Quizás debido a la cálida luz amarilla de las velas, su tez lucía mucho mejor que por la tarde. Sus largas pestañas descansaban suavemente bajo sus ojos. Las sombras proyectadas por la luz de las velas eran cada una distinta y separada. Song Chin dijo que el médico le tomó el pulso y que el bebé que llevaba en el vientre estaba bien. La sangre en su falda provenía de un objeto afilado que le había cortado la pantorrilla. Salvo algunos rasguños y moretones, no tenía heridas graves. El corazón de Xiao Li, que había estado paralizado durante mediodía, finalmente se tranquilizó al escuchar estas palabras. Pensó que cuando ella despertara podría decirle esta buena noticia. La talla de madera de carpa que ella había dejado atrás estaba en su mano, con el cordón adjunto enrollándose incontables veces alrededor de sus largos dedos, marcados por finos callos y cicatrices en proceso de curación, muy parecidos a sus propias emociones enredadas. Él todavía quería preguntarle muchas cosas, sobre la talla de madera, sobre ese afecto que una vez había negado y pisoteado hasta hacerlo inútil. ¿No lo había tirado? ¿No había dicho que fingiéramos que nunca lo habíamos recuperado? ¿Por qué entonces traer esta talla de madera a la frontera norte? Y luego, por boca de otra persona, decirle que ya no la quería. Xiao Li apretó con más fuerza la talla de madera que tenía en la mano. El tenso hilo rojo se le clavó en las yemas de los dedos, pero permaneció en silencio, con la mirada fija en Wen Yu. Sus ojos, habitualmente feroces, ahora tenían un enrojecimiento tenue y apenas perceptible a la luz de las velas. Pero, por alguna razón, poco a poco se volvieron feroces de nuevo. Él dijo, Wen Yu, lo encuentro muy injusto. ¿Cómo es que no sabía nada sobre cuándo empezaste a gustarme o cuándo decidiste abandonar esos sentimientos? Nadie le respondió. Wen Yu permaneció silenciosamente inconsciente, con solo la llama de la vela en el escritorio alto parpadeando una vez.
Xiaoli pareció respirar profundamente y bajó la cabeza, tratando de calmar sus emociones. Pero justo en ese momento, la voz de la mujer del bosque llegó desde el convento delantero. Esa señorita tiene moretones en la cintura y el abdomen. Hay aceite medicinal en la mesa. Usted, señor, vaya y masajéelo. Sobre la cama, la persona que había estado en coma profundo temblaba sus largas pestañas casi imperceptiblemente. Capítulo 158. Te odio. Xiaoli miró hacia la mesa junto a la puerta y efectivamente vio allí una botella de aceite medicinal. Sin embargo, el área donde Wenyu había sido herida no estaba en cualquier lugar. Era su cintura y su abdomen, un lugar demasiado íntimo. Conociendo la audacia de la bandida, Xiaoli no tenía intención de seguir su consejo. Se levantó, con la intención de llamarla para que le aplicara la medicina, cuando notó que la respiración desde la cama parecía más ligera que antes. Al darse la vuelta, vio las largas pestañas de Wenyu revoloteando mientras abría lentamente los ojos. Xiaoli no esperaba que despertara en ese momento. Sus miradas se cruzaron, y él recordó su fría indiferencia y su ira durante el paseo a caballo. Tras un momento de silencio, dijo: «El médico te ha examinado. El bebé que llevas en el vientre está bien. Hay gachas afuera, te traeré algunas». Cuando se dio la vuelta para irse, la voz de Wenyu, todavía un poco ronca por el reciente despertar, llegó detrás de él. «Escuché lo que dijiste antes». Xiaoli hizo una pausa, todavía de espaldas a ella. Acostarse para hablar parecía ponerlo en desventaja. Wenyu se apoyó en los codos contra la suave ropa de cama y se incorporó con cierta dificultad. La lesión abdominal, que inicialmente había sido un dolor sordo en un lugar, ahora parecía tirar de los músculos circundantes, causando un leve dolor en toda el área. Xiaoli percibió un leve dolor en su respiración. La mano que sostenía la carpa de madera se tensó repetidamente hasta que finalmente se giró. Sus fuertes brazos la levantaron a medias, mientras colocaba 2 suaves almohadas tras su espalda. Wenyu ya se había quitado la túnica exterior y ahora solo llevaba la ropa interior y la del medio. Cuando el brazo de Xiaoli se deslizó bajo su axila y cruzó su espalda para sostenerla, casi la mitad de su peso recaía sobre esa extremidad de acero. Sin embargo, no parecía representar ninguna carga para él. Para ayudarla a sentarse más cómodamente, la mano que sostenía su espalda se cerró alrededor de su hombro, levantándola ligeramente para acercarla a la cabecera. En esta posición, la abrazó casi por completo con un solo brazo. Cuando Wenyu levantó levemente la cabeza, miró hacia abajo. Sus rostros ahora estaban apenas separados por 1 pulgada. Sin embargo, su expresión permaneció severa e inflexible. Aunque Wenyu soportó el dolor y parecía algo frágil, con el cuello de su prenda ligeramente suelto por el movimiento, revelando la prominente línea de su clavícula que subía y bajaba con cada respiración, su mirada, al encontrarse con la de Xiaoli, permaneció tranquila y serena, disipando cualquier atisbo de intimidad. Xiaoli la miró a los ojos en silencio durante 2 respiraciones, sujetándola firmemente por el hombro. Tras acomodarla contra las almohadas y retirar la mano, retrocedió un paso para sentarse en el taburete frente a la cama, lejos de la sombra del dosel, como si se trazara un límite invisible e infranqueable. Wenyu le dio las gracias con voz ronca y luego recordó lo que había oído al despertar: haber fingido dormir cuando oyó entrar a alguien. Tras ordenar sus pensamientos, finalmente dijo: «No sé a qué injusticia te referías, pero si se trata de nosotros dos. De hecho, tomé muchas decisiones presuntuosas en el pasado, lo que me llevó a deberte tanto ahora». Ella lo miró, con sus ojos serenos teñidos de emociones complejas. «Solo hay una cosa, me creas o no, que debo decirte una vez más. De verdad que nunca tuve la intención de hacerte daño, ni deseé que llegáramos al punto de desenvainar las armas el uno contra el otro». Xiaoli agachó la cabeza sin mirarla. Su torso se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas separadas, los pulgares acariciando la carpa de madera que sostenía mientras hablaba con frialdad. «Tú mismo sabes que me has hecho daño. Ahora que has caído en mis manos, ¿qué tiene de malo que no te deje ir?» Wenyu contempló su sombra, quieta y desolada como una montaña rocosa. Incontables pensamientos la rodeaban, pero lo que finalmente emergió fue: «Siempre he querido compensarte». Xiaoli pareció reírse entre dientes y levantó la cabeza para mirarla. «¿Cómo?». La expresión de Wenyu permaneció serena,
Aunque un atisbo de tristeza se dibujó en sus ojos, dijo: «Lo que quieras, siempre que no contravenga la ley natural, perjudique a la gente común, ni cause un desastre a los oficiales y soldados inocentes de los campamentos de Liang y Chen, y si está en mis manos concederlo, te lo prometo». Xiao Li volvió a reír, mirándola con odio y burla. «¿Quieres ofrecerme riqueza y estatus? Pero piensa en esto, Wen Yu. Todo lo que podrías darme, ya lo poseo». Wen Yu hizo una breve pausa antes de responder. «Sé que con tus habilidades, Wei Qishan debe valorarte mucho. La princesa del condado es hermosa y sería una buena pareja para ti. Lo que has conseguido en Wei del Norte supera con creces lo que conseguiste en nuestro campamento Liang. Por eso, desde que caí en tus manos, nunca imaginé que seguirías ayudando a ocultar mi identidad. No le des demasiadas vueltas. Si hubieras caído en manos del Marqués Wei, él también te trataría con cortesía, usándote a ti y al niño que llevas en el vientre para controlar los campamentos de Liang y Chen. Entonces, me sería difícil pagar la deuda de esa flecha». Xiao Li la interrumpió fríamente. Wen Yu lo observó en silencio por un momento y luego dijo: «Si todavía me odias tanto, te lo dije antes, puedes pagar la deuda de esa flecha». Xiao Li apretó la mandíbula como si quisiera decir algo, pero Wen Yu no le dio la oportunidad. Su cabello oscuro se le pegaba a las pálidas mejillas mientras continuaba con ojos serenos. «¿Quieres decir que esperes a que dé a luz al niño en mi vientre? Te lo he dicho muchas veces, no hay ningún niño. Este pulso de embarazo ha sido falso desde el principio, solo un truco que usé para engañar a la facción real de Chen y a la facción de Jiang para poder recuperar el poder y dirigir la situación». Xiao Li primero se quedó mirando en estado de shock, luego apretó los labios con fuerza, apretando su mano en un puño mientras se burlaba fríamente. «¿Estás tan desesperado por escapar que inventaste tales mentiras?» Wen Yu sostuvo su mirada en silencio durante 2 respiraciones. Hay cosas que no requieren palabras. La verdad y la falsedad se distinguen con solo mirarla. Aún débil por sus heridas, todo su ser irradiaba agotamiento mientras decía: «¿De verdad crees que el pulso de una embarazada normal podría mantenerse tan estable tras una caída de un caballo y un carruaje?» Xiao Li se sentó en el taburete con los dedos entrelazados, mirando fijamente su abdomen. Su presencia era fría y sombría. Permaneció en silencio un largo rato. Wen Yu no sabía si le creía. Tras un momento de reflexión, finalmente continuó: «No soy ninguna santa. Los planes que pensé que beneficiarían a todos acabaron revelando fallos. Pero los errores ya están cometidos, y ahora solo puedo compensarlos y enmendarlos. Esto fue cierto cuando vine al norte a ver a Wei Qishan después de la masacre de Majialiang, y también desde que supe que estabas vivo y me reuní contigo de esta manera. Siempre he querido hablar contigo». Xiao Li permaneció en silencio, solo escuchando. Siempre le había intrigado el motivo de su viaje al norte, y solo ahora lo comprendió. Fue para ver a Wei Qishan. Al principio le pareció absurdo, pero luego casi con certeza sintió que esto era exactamente algo que ella, Wen Yu, haría. Si Wei Qishan no hubiera usado directamente la tragedia de Ma Xiaoliang para promover a una ex Prinza Jin y volver a ser un funcionario Jin, entonces Wen Yu fue personalmente a la frontera norte para encontrarse con Wei Qishan para disculparse y negociar la paz, sin importar si Wei Qishan sería conquistada por su coraje y resolución. A los ojos del mundo, el campamento Liang ya no le debería nada a Wei del Norte. Mientras Xiao Li reflexionaba sobre esto, escuchó a Wen Yu continuar: «Sé que te hice daño, aparte de mi vida, que no puedo darte hasta que Pei Song muera y la situación general se resuelva. Estoy dispuesto a compensarte de cualquier otra manera». Levantó la cabeza y se encontró con la mirada tranquila, pero triste de Wen Yu. «Pero tú tallaste esa caja de madera para mí. No eres tan desalmado como dices, ¿verdad?». Ella parecía triste y perpleja. «Xiao Li, ¿realmente debemos convertirnos en enemigos tan irreconciliables?». Toda la fría indiferencia que Xiao Li se había impuesto ya había mostrado grietas en esa caja de tallas de madera que había tallado minuciosamente. Pero después de un largo silencio, lo que preguntó no tenía ninguna relación con lo que Wen Yu había dicho. «¿Alguna vez te has ahogado?». Wen Yu no entendió su significado y no respondió de inmediato. De todos modos, no parecía esperar una respuesta suya y continuó: «Cuando alguien se está ahogando de verdad, deja de luchar. Siente como si pudiera respirar bajo el agua, así que, sin importar la profundidad del abismo, se hunde en paz.
Ya sea la muerte o la liberación, todo simplemente termina. Aquellos que aún tienen fuerzas para luchar siguen aferrándose desesperadamente a un salvavidas, dijo lentamente. Ya me dejé ahogar una vez. Wenyu recordó la mirada de él cuando abrió la puerta del carruaje para mirarla, y de repente sintió un dolor sordo en el pecho. Volteó la cabeza apresuradamente, incapaz de seguir mirando a Xiaoli directamente. Dijiste que una vez tomaste con arrogancia muchas decisiones que al final te llevaron a tener una deuda conmigo. Xiaoli parecía querer reír, pero el blanco de sus ojos se enrojeció lentamente. Sin embargo, su voz permaneció serena. No sé si tus decisiones se consideran arrogantes, pero tengo muy claro que, cuando tomaste alguna decisión por mí, probablemente nunca consideraste si sería cruel conmigo. Extendió la mano, y la talla de madera de carpa que había dejado marcas rojas en sus dedos cayó de su palma, balanceándose suavemente a la luz de la vela en su cuerda. Él preguntó, ¿no lo habías tirado ya? ¿Por qué me lo devuelves? Una sonrisa burlona y rota se dibujó en sus labios. ¿Porque no me humillaste lo suficiente entonces? ¿Quieres reírte de mí otra vez por lo bajo y despreciable que fui? ¿Cómo me atreví a tener otros pensamientos sobre ti? Wenyu se quedó atónito y respondió instintivamente, «Eso no es lo que quise decir». Xiaoli se burló. «Entonces dime, ¿qué quisiste decir con esas palabras en ese entonces?» Wenyu guardó silencio. Sí, cuando echó a Xiaoli, sus acciones no se alejaron mucho de lo que él describió. Este era el error que ella había cometido. Wenyu cerró los ojos 2 respiraciones para recomponerse. Cuando los abrió de nuevo, sus ojos estaban inevitablemente enrojecidos. Dijo con voz ronca, «Lo siento, en ese momento yo». Los ojos de Xiaoli estaban inyectados en sangre, mirándola con ferocidad, con una mirada que solo podía describirse como cruel. Aún así, sonrió y dijo, «Ya que lo tiraste delante de mí una vez, si vas a tirarlo de nuevo, deberías tirarlo más lejos, lo suficientemente lejos como para que no lo vuelva a ver». Él ya había decidido dejarse ahogar, pero ella tuvo que lanzarle ese salvavidas, y ahora lo culpaba por aferrarse demasiado. ¿Cómo podía haber alguien en este mundo como ella, tan convencida de su propia rectitud, pero completamente despiadada en realidad? Xiaoli bajó la cabeza y su risa se volvió más sarcástica y desenfrenada. Después de reírse a carcajadas, dijo, «Wenyu, te odio». Se levantó para irse, pero detrás de él se escuchó la voz tranquila y ronca de Wenyu. «Me gustas». Sus pasos se congelaron abruptamente. «Nunca fuiste inferior ni despreciable. Fui yo quien te falló el afecto y lo menospreció con tanta hazaña. Siempre lo he lamentado profundamente». Desde el momento en que lo escuchó menospreciar su yo pasado, Wenyu supo que estaba completamente equivocada. En aquel entonces, había sido demasiado arrogante, creyendo que ese método lo alejaría, sin darse cuenta de que había pisoteado toda su sinceridad y dignidad. «Desde que te fuiste de Pinchou, he estado pensando, si algún día nos volviéramos a encontrar, si se presentara la oportunidad, te lo contaría todo. Fuiste sincero, valiente y apasionado. Nada estuvo mal. Fui yo quien eligió el camino equivocado para rechazarte». Respiró hondo y bajó la mirada hacia los estampados de la colcha de brocado. «También fue mi cobardía. No me atreví a afrontar mis propios sentimientos y temí meterte en problemas, así que dije esas cosas hirientes. Devolverte la talla de madera esta vez no fue para humillarte de nuevo, sino por remordimiento por lo que te hice. Tu afecto merecía ser tratado como es debido. Aunque no podía aceptarlo, debería haberte correspondido con respeto». Después de expresar todas las palabras atrapadas en su corazón, Wenyu sintió una hinchazón agria en el pecho y los ojos, pero también se sintió considerablemente más ligera. Este era su error del pasado, su deuda con él. Le debía una explicación adecuada. Pero entonces una sombra cayó sobre ella. Wenyu se esforzó por contener sus emociones, deseando encontrar la mirada de Xiaoli con calma. Sin embargo, al ver su expresión fría, casi indiferente, el dolor en sus ojos se intensificó. ¿Es este algún nuevo truco que has ideado para hacer que te deje regresar? La expresión de Xiaoli permaneció gélida, pero extendió la mano y la sujetó por la barbilla, inclinándose gradualmente. Sus ojos de lobo la escrutaron con fiereza, como si buscara algún defecto en su rostro. Justo cuando la lágrima que Wenyu había estado conteniendo finalmente cayó, su mirada se endureció con resentimiento y aplastó sus labios contra los de ella en un beso feroz y castigador.
Capítulo 159. Devorando cada hueso y gota de sangre. A diferencia del beso anterior, alimentado por la ira, este tenía una clara nota de histeria. Parecía una bestia perdida y atrapada, feroz y temeraria, pero que al final no encontraba escapatoria. Sin el velo como barrera y con la persona debajo de él ya no luchando como antes, su invasión fue absoluta, consumiéndola casi por completo a través de sus labios y dientes. La respiración de Xiaoli era pesada y entrecortada. En ese breve instante de ávida persecución, un tsunami pareció surgir en su interior, desgarrando la fachada de tranquilas aguas negras para revelar el inmenso glaciar del deseo que acechaba bajo el bloque de hielo. Sin embargo, cuando su gran mano se deslizó por la columna de Wen Yu, se detuvo abruptamente como si se hubiera despertado de golpe. Inmediatamente puso distancia entre él y Wen Yu. Jadeando, con los ojos rojos como la sangre, su expresión seguía siendo gélida. Limpió las marcas de humedad del rostro de Wen Yu con un dedo, apretó los labios y pronunció: «No me vuelvas a provocar», antes de levantarse y salir furioso de la habitación. Wen Yu observó su figura alejarse, negándose a mostrar siquiera un atisbo de vulnerabilidad. Solo cuando sus largas pestañas descendieron sobre sus ojos, estos brillaron con humedad. Ella había hecho lo mejor que pudo. Si él seguía negándose a la reconciliación, no había nada más que ella pudiera hacer. Xiaoli salió de la cámara, se apresuró a atravesar el patio y al llegar a un estrecho pasaje bordeado de varias jarras grandes de agua, apoyó las manos en el borde de una de ellas y sumergió toda su cabeza en el agua helada. Copos de nieve dispersos caían del cielo y en pleno invierno el agua del recipiente estaba terriblemente fría. Pero solo después de estar completamente empapado, Xiaoli sintió que el calor creciente dentro de él retrocedía. Debajo de la fina capa de piel y carne, la sangre fundida como lava que corría por sus venas se fue calmando gradualmente. Tras sumergirse durante más de 10 respiraciones, finalmente se incorporó, dejando que el agua gélida goteara de su flequillo y mandíbula empapados. Jadeando, su mirada permaneció ferozmente intensa. Ella no debería haberlo tentado de esa manera. Él solo quería aplastarla y destrozarla, devorando cada hueso y gota de sangre sin dejar rastro. Wen Yu no volvió a ver a Xiaoli durante el resto de la noche. Solo la mujer, inusualmente alta, le trajo un tazón de avena. Después de comer, la mujer regresó para recoger los platos y le aplicó medicina a Wen Yu en los graves moretones de la espalda. Wen Yu sabía poco de esta mujer, pero por su atuendo y comportamiento, dedujo que era una artista marcial. La mujer pidió que la llamaran Sanyang, y tenía un carácter franco y sin reservas. Cuando la habitación volvió a quedar en silencio, Wen Yu, agobiado por las preocupaciones, finalmente se sumió en un sueño agitado con el sonido del viento aullante y la nieve implacable del exterior. Se despertó a la mañana siguiente y encontró a la mujer llamada Sanyang trayendo a un anciano desaliñado para examinarle el pulso. Uno de los ojos del anciano parecía nublado por cataratas, con un tono gris azulado anormal, y la mano que agarraba su bastón temblaba incontrolablemente. Sin embargo, al colocar 3 dedos sobre la muñeca de Wen Yu, estos se volvieron notablemente firmes. Tras un momento de cuidadosa evaluación, declaró con certeza: «Este no es el pulso del embarazo. Es un pulso alterado causado por la medicación». Luego dirigió su ojo funcional hacia Wen Yu. «Quien preparó esta droga es muy hábil. Si los efectos no hubieran empezado a desaparecer, quizá ni siquiera yo la habría detectado». Gongsun Sanyang expresó asombro. ¿De verdad existe tal medicina en este mundo? El anciano rió con desdén. Si se pueden fabricar medicamentos que simulan la muerte y detienen el pulso, ¿qué tiene de difícil interrumpirlo para simular un embarazo? Song Qin señaló la puerta con un gesto de por favor. Pide al viejo médico que le recete un tónico a esta jovencita. El anciano se levantó con la ayuda de su bastón. Sus manos temblaban nuevamente, pero su expresión parecía bastante satisfecha cuando respondió: «Ciertamente». Después de que todos abandonaron la habitación, Wen Yu permaneció en silencio mirando el techo de la tienda. No había vuelto a ver a Xiaoli hoy, pero como el médico había diagnosticado su falso embarazo, inevitablemente se enteraría de ello. Con esta evidencia férrea, su excusa anterior para mantenerla allí ya no tenía validez. Sin embargo, Wen Yu no solicitó ver a Xiaoli. Si él seguía negándose a dejarla ir, encontrarse con él solo conduciría a otra confrontación verbal. Wen Yu comprendió que su prioridad actual era recuperarse de sus heridas.
Ahora que ya no estaba en el campamento militar, una vez que Zhao Bai y Tong Ke localizaran el lugar donde se encontraba detenida bajo arresto domiciliario, encontrarían una manera de rescatarla. Lo que realmente requirió que conservara fuerzas y planificara cuidadosamente era cómo apaciguar a Chen del Sur después y descubrir al alborotador oculto que trabajaba detrás de escena. Tal vez la infusión medicinal de la mañana contenía hierbas sedantes, ya que Wen Yu pronto volvió a sentirse somnoliento. En el patio delantero del convento, Xiaoli permaneció en silencio durante un largo rato después de escuchar el informe de Song Qin antes de preguntar finalmente: ¿De verdad no estás embarazada? Song Qin respondió: Las habilidades médicas del viejo loco son bastante reconocidas entre los forajidos del Bosque Verde. Dicen que sus antepasados sirvieron como médicos imperiales y que ha curado a muchos nobles de enfermedades difíciles. Su diagnóstico de pulso debería ser preciso. Xiaoli volvió a quedarse en silencio al escuchar esto, y solo habló después de una larga pausa. Primero déjenla quedarse aquí para que se recupere de sus heridas. Song Qin asintió, pero miró a Xiaoli y le dijo: El prefecto no puede permanecer lejos del campamento por mucho tiempo. Debería regresar hoy. Xiaoli parecía perdido en sus pensamientos, con el ceño ligeramente fruncido, su perfil reflejado solo en el lago junto a la rocalla, mientras simplemente decía: regresaremos. Song Qin lo observó en silencio durante 2 respiraciones. Su mirada se dirigió hacia el antiguo templo donde Wen Yu estaba confinado detrás de él. Pei Song limpió suavemente el caldo medicinal de los labios de Zhang Yichu con un pañuelo, con expresión tierna. Hermana ha sido desobediente otra vez hoy. ¿Cómo puedes recuperarte rápidamente si no tomas tu medicina correctamente? En la cama, Zhang Yichu giró la cabeza, ignorándolo por completo. Había adelgazado aún más que antes. Su rostro pálido y su cabello oscuro le caían sueltos en cascada. Sus ojos miraban fijamente a un punto, como si estuviera inmersa en su propio mundo, sin oír ya ningún sonido a su alrededor. La expresión de Pei Song permaneció gentil mientras agarraba firmemente la mandíbula de Zhang Yichu con una mano, girando a la fuerza su rostro hacia él. Tomó otra cucharada de medicina y se la llevó a los labios, con una tierna sonrisa en su boca, como si tratara con un amante íntimo. Sé buena ahora, no más rabietas. Pero Zhang Yichu volvió a girar la cabeza y al mismo tiempo golpeó violentamente y volcó el recipiente de medicina que sostenía la criada a su lado. La cuchara en la mano de Pei Song rozó su mejilla, dejando otra mancha húmeda de medicina, mientras que el líquido restante salpicó la colcha de brocado, dejando marcas amarillas moteadas. «Perdóneme, ministro. No fue mi intención». La criada que sostenía el cuenco se arrodilló en el suelo, temblando, presa del pánico. Intentando frenéticamente recoger los fragmentos de porcelana, se cortó la mano, pero no le prestó atención y siguió implorando clemencia. Solo después de limpiar pacientemente las manchas de medicina de la barbilla de Zhang Yichu, Pei Song le preguntó casualmente a la criada: ¿Deseas vivir? La criada temblaba como un colador, con lágrimas en los ojos, mientras asentía con desesperación. Pei Song le entregó el segundo tazón de medicina que había preparado antes, con un tono aún amable, como si fuera un caballero refinado. Sabes que nunca me quedo con gente inútil. Haz que la consorte Jiang beba la medicina, y como aún tienes alguna utilidad, te perdonaré la vida. La criada temblaba incontrolablemente mientras sostenía nuevamente el recipiente de medicina. Ignorando la medicina derramada en el suelo, se arrastró de rodillas hacia Zhang Yichu, llorando y suplicando: «Por favor, toma la medicina, consorte Jiang». Zhang Yichu permaneció mirando hacia el interior de la cama, en silencio y sin emociones, como una marioneta con hilos. Al ver a Zhang Yichu así, los ojos de Pei Song brillaron con resentimiento, pero aún así le sonrió a la criada. «Parece que la consorte Jiang no desea perdonarte la vida». La criada palideció de miedo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cuenco. Inclinando la cabeza, sollozó: «Por favor, salve a esta sirvienta, consorte Jiang. Tengo padres ancianos y hermanos menores que cuidar». Zhang Yichu finalmente miró de reojo, pero sus ojos estaban apagados y entumecidos. Habló con cansancio, casi en tono burlón. «¿Todavía no te cansas de esto, Pei Song?» Pei Song la besó en la sien con cariño, con una sonrisa suave y cálida. «Siempre que eso haga que mi hermana tome su medicina correctamente, cualquier truco servirá, ¿no?» Luego miró a la criada,
quien inmediatamente se acercó arrastrándose a pesar del riesgo de cortarse con la porcelana previamente rota, levantando el cuenco de medicina marrón hacia Jiang Yichu. Jiang Yichu finalmente tomó el tazón y lo bebió de un trago. Ya sea porque la medicina era demasiado amarga o porque su cuerpo estaba demasiado débil, inmediatamente comenzó a vomitar sin control, vomitando no solo la medicina, sino también casi bilis. Pei Song montó en cólera y gritó que alguien trajera al médico. Sin hacer caso de la suciedad, la abrazó a medias a través de la colcha de brocado, sosteniendo a Jiang Yichu mientras ella se apoyaba en él para vomitar en la escupidera. Mientras le limpiaba la boca con un pañuelo, le susurró tranquilizadoramente: «Es culpa mía, no debería haberte obligado a beber la medicina». Las criadas reemplazaron rápidamente toda la ropa de cama y limpiaron el piso sucio. Cuando el estómago de Jiang Yichu se convulsionó hasta que no pudo salir nada más, completamente agotada por sus fuerzas, se acostó en los brazos de Pei Song y sonrió levemente. «Si muero, perderás uno de tus juguetes por estas actuaciones, ¿no es así?». Una vena se hinchó en la sien de Pei Song, señal de su creciente ira, pero Jiang Yichu era demasiado débil para soportar su furia. Terminó acariciándole la mejilla con cariño y diciéndole en voz baja: «¿Por qué siempre te esfuerzas tanto en enojarme, hermana? Sabes que no soporto lastimarte, así que solo puedo desquitarme con la hija de Wen Heng». Justo cuando la ira se reflejaba en el rostro de Jiang Yichu, alguien anunció con urgencia desde afuera: «Maestro, la familia de la consorte Cheng dice que tiene dolor abdominal», llora desconsoladamente, temiendo que algo le pase al niño. La expresión de Pei Song se volvió fría al instante, sin mostrar preocupación. «Si tiene dolor abdominal, llame a un médico». Al oír la ira de Pei Song, la voz del mensajero perdió confianza. «La consorte Zheng insiste en verte». El rostro de Pei Song mostraba una impaciencia extrema, que solo se suavizó al volver la mirada hacia Jiang Yichu. Parecía querer robarle otro beso en la mejilla, pero Jiang Yichu lo evitó. Sin embargo, la negativa animó a Pei Song. Agarró la mandíbula de Jiang Yichu y murmuró: «¿Estás celosa, mi hermana mayor?». Jiang Yichu permaneció en silencio, respondiendo solo con una mueca fría. Esto fue una verdadera humillación que no necesitaba palabras. Pei Song la sujetó con más fuerza por la barbilla, dejándola completamente inmóvil. Tras besarla con fuerza en la mejilla, finalmente la soltó. «Mi hermana mayor sabe perfectamente que todo lo que deseo lo consigo. ¿Por qué insistir en acarrearte sufrimiento oponiéndote a mí?». Jiang Yichu se desplomó junto a la cama, su cabello despeinado cayendo en cascada, oscureciendo la expresión de su rostro. Pei Song se levantó para marcharse. Al final, sintió lástima por ella. Su salud no se había recuperado desde la herida de flecha, y aún estaba embarazada. Haciendo una pausa justo antes de salir de la cámara exterior, dijo: «Si comes bien y tomas tu medicina hoy, mañana podrás ver ese remanente del Gran Liang durante 1 hora». Tras salir del patio de Jiang Yichu, Pei Song se disponía a dirigirse a la residencia de la dama Cheng cuando un sabueso halcón se apresuró a informarle: «Mi señor, el consejero Gongsun ha regresado y lo espera en el salón principal. Solicita una audiencia con usted». Pei Song frunció el ceño. ¿No era el asesor quien supervisaba la campaña de la frontera sur? ¿Por qué ha venido a Fengyang justo ahora? El halcón sabueso respondió con cautela: «Puede que se trate de que Lady Jiang se esté usando a sí misma como cebo para ayudar a Yu Taifu y a otros exfuncionarios del Gran Liang a escapar de Fengyang». Pei Song comprendió. Le dijo al sirviente de la casa de la señora Cheng, que lo guiaba: «Este ministro está ocupado con sus deberes oficiales. Visitaré a su señora más tarde». El sirviente no se atrevió a decir más y se retiró con una reverencia. Pei Song cambió de rumbo hacia la sala principal. Al entrar, vio a Gongsun Zhou de pie, con las manos a la espalda, de espaldas al umbral y la ventana, con la figura ligeramente encorvada. Pei Song dijo: «Asesor, si regresaba a Fengyang, ¿por qué no avisó con anticipación? Podría haberlo recibido». Gongsun Zhou se dio la vuelta y golpeó con fuerza su bastón contra el suelo. Este anciano súbdito abandonó la campaña de la frontera sur y dejó que jóvenes como Yu Wenjing y Han Chi regresaran para encargarse de un asunto doméstico para mi señor. Continuó con angustia: «Esa hechicera ha saboteado repetidamente la gran causa de mi señor. Hoy, aunque deba morir aquí en señal de protesta, imploro a mi señor que ejecute a esa hechicera». Capítulo 160.
cuestionando el corazón. Pei Song dijo con calma, «Ella ya lleva a mi hijo». Al oír esto, la expresión de Gong Sun Chow cambió varias veces antes de sumirse en una profunda tristeza. «Mi señor, ¿cómo pudo haber sido hechizado por esa hechicera hasta este punto?» Pero Pei Song respondió, «Ella no posee tales habilidades hechizantes. Soy yo quien desea reclamar lo que por derecho me pertenece». Su hermoso rostro no mostraba ningún rastro de parcialidad o protección y hablaba de ella como si estuviera discutiendo algún objeto. Las preocupaciones de Gong Sun Chow se detuvieron momentáneamente al darse cuenta de que Pei Song tenía una obsesión excesiva hacia todo lo representado por la identidad de Qin Huan. Sin embargo, Zhang Yichu era la ex princesa heredera de Liang. Su estatus era verdaderamente excepcional. Si Pei Song la hubiera mantenido simplemente como concubina, habría sido tolerable. Pero sin herederos actualmente, si Zhang Yichu diera a luz a su primer hijo, sin duda provocaría malestar entre sus seguidores. Aconsejó, los remanentes de la antigua dinastía Liang son extraordinariamente astutos. Tras las batallas de Ma Xialiang y Hua Yaobao, lograron reagrupar los ejércitos de Liang y Chen para lanzar un contraataque en la frontera sur. Aunque Wei Qishan se ha retirado debido a heridas, el Wei del norte permanece como un ciempiés que se niega a morir. En estos tiempos difíciles, mi señor debe estabilizar a los generales bajo su mando. Dado que ninguna de las hijas de los generales ha anunciado embarazos, si esta mujer Zhang da a luz a su primer heredero, temo que los subordinados expresen su descontento. Pei Song levantó la mirada fría. La amada hija del general Zheng también está embarazada. ¿Qué descontento podría haber? Solo entonces la expresión de Gong Sun Chow se relajó un poco. Hizo una reverencia y dijo, «Como mi señor tiene sus propios planes, este anciano ministro se siente aliviado. Sin embargo, si tan solo esa mujer Jiang da a luz un hijo, mi señor debería primero ponerlo al cuidado de un general de confianza. Una vez que las demás consortes tengan herederos, podrá encontrar un pretexto para reclamar al niño como hijo adoptivo». Pei Song bajó los párpados perezosamente. «Aún es demasiado pronto para hablar de esto». Gong Sun Chow abrió la boca como para persuadirlo, pero Pei Song ya se había trasladado al asiento principal y desenrollado un mapa sobre la larga mesa. «¿Qué opinas de las recientes batallas en la frontera norte?» Gong Sun Chow se tragó las palabras, sabiendo que seguir discutiendo era inútil. Sus planes en la frontera norte, en efecto, no avanzaban bien. Acercándose a la mesa, dijo, «Cuando mi señor buscó inicialmente una alianza con los bárbaros del otro lado del paso, le aconsejé que no, pero su decisión era». Pei Song pareció muy disgustado por el recordatorio. «Lo que temes es que el mundo sepa que nos confabulamos con los Rongwu y cedimos las 16 prefecturas de Yanyun. Pero esas prefecturas se perdieron ante tribus extranjeras bajo el mando de Wei Qishan. ¿Qué tiene eso que ver con la familia Pei?» Tras una pausa, Gong Sun Chow respondió con emociones complejas. Las 16 prefecturas de Yanyun han sido territorio de las llanuras centrales desde la antigüedad, con muchos civiles cultivando allí. Simplemente entregárselas a tribus extranjeras. El ceño de Pei Song era severo y frío. Reclamar el territorio perdido bajo el gobierno de Wei Qishan no generaría más apoyo popular que arrebatarle toda la frontera norte directamente. Gong Sun Chow se quedó en silencio, mirando el mapa por un largo tiempo antes de preguntar. ¿Está mi señor tan seguro de que los bárbaros no continuarán hacia el sur después de capturar las 16 prefecturas? Sentado en la posición principal, una leve sonrisa burlona se dibujaba en los refinados rasgos de Pei Song, como si el mundo entero fuera su juguete. ¿No crees que los bárbaros al otro lado del paso son como el ejército de tigres y lobos que he criado? La esterilidad y la codicia engendran ferocidad. Esa es su mayor arma para conquistar ciudades. Una vez satisfechos, su espíritu de lucha se disipa. Las 16 prefecturas de Yanyun bastan para saciar a los bárbaros que han traspasado el paso. Para cuando piensen en marchar de nuevo hacia el sur, sus huesos se habrán ablandado bajo el regazo del lujo, dejando solo la codicia en sus corazones, desprovista del salvajismo que poseían cuando no tenían nada. ¿Cómo podrían entonces los feroces guerreros bajo mi mando no detenerlos? Tomó una taza de té ligero de la mesa, frotando los dibujos de la taza con las yemas de los dedos mientras preguntaba, ¿o el maestro también cree que ahora estoy atrapado entre dos frentes y en una situación precaria?
Gong Sun Chou respondió: Mi señor, derrocar al injusto ex Liang fue ordenado por la voluntad del cielo y seguramente está bendecido por la protección divina. Pei Song sonrió levemente y dijo con ligereza: Una vez entrené perros feroces para que Ao Qing interrogara a los prisioneros. Para mantenerlos salvajes deben estar hambrientos la mayor parte del tiempo. Solo cuando llega el momento de atacar son liberados. Incluso una persona viva podría ser destrozada, descuartizada y devorada cruda. Ningún prisionero de la prisión del Ministerio de Justicia podría soportar este castigo canino. Gong Sun Chou agarró fuertemente su bastón y permaneció en silencio. Pei Song golpeó ligeramente el borde de la taza de té con la yema del dedo. Su expresión seguía relajada, pero su voz se había vuelto fría y sombría. Criar soldados feroces es lo mismo. En momentos críticos hay que mantenerlos hambrientos para que mantengan su ferocidad. Aquellos que pierden su ferocidad y solo buscan engordar y ser complacientes, esos perros están mejor muertos. En estos tiempos, la gente común está llena de perros hambrientos. Maestro, ¿aún teme que mi ejército de tigres y lobos carezca de sucesores? Gong Sun Chou suspiró. Quienes conspiran para obtener el poder, en última instancia, solo buscan la claridad de su propia conciencia. Wei Qishan, para legitimar su derecho al trono, ha engendrado una princesa del antiguo Jin, ya sea real o falsa. Mi señor, como hijo de un funcionario de Liang acusado injustamente, también podría haberse rebelado con justa causa. ¿Por qué insistir hasta este punto? Parecía dolido y desconcertado. El antiguo Liang era corrupto, el clan Wen injusto. La rebelión de mi señor se alinea con la voluntad del cielo. Este viejo ministro le ha aconsejado muchas veces, con la esperanza de que trate a los funcionarios del antiguo Liang con respeto y sea amable con la gente común. La legitimidad por la que Wen Shihanyang y Wei Qishan luchan desesperadamente, ¿por qué mi señor la desprecia tanto? Pei Song se burló. Esos gestos hipócritas son realmente indignos de este ministro de obras. El rostro de Gong Sun Chou estaba lleno de preocupación. Mi señor. Pei Song terminó su té de un trago, dejó la taza y luego preguntó: ¿Sabe el maestro por qué elegí el apellido Pei y el nombre Song para mí? Las palabras de advertencia de Gong Sun Chou fueron interrumpidas, dejándolo momentáneamente sin palabras. Pei Song alzó la vista y dijo: No solo quiero su dinastía Liang, ni solo el clan Wen. Quiero que todos los plebeyos insensatos de esta tierra compensen a mi familia Qin con el elogio y el honor que merecen. ¿Qué ganó ese guerrero insensatamente leal, Qin Yi, custodiando el paso durante 10 años? El emperador le temía, funcionarios traidores lo intimidaban, y esos supuestos pilares de la integridad y ministros puros, ¿acaso alguno de ellos dio un paso al frente en lugar de quedarse de brazos cruzados y protegerse? Maestro, usted siempre dice que la gente común es inocente. Pero cuando Qin Yi fue encarcelado bajo falsas acusaciones de traición y se descubrieron grandes sumas de dinero malversado en su residencia, ¿cuál de esos insensatos, a quienes protegió en el paso occidental durante 10 años, dio un paso al frente para cuestionarlo o para pedirle justicia? Por donde pasaba la careta de Qin Yi, solo le arrojaban suciedad y lodo, cubriéndole la cabeza y el rostro. Pei Song se enfurecía cada vez más mientras hablaba, con venas enrojecidas en los ojos. ¿Acaso Qin Yi trató mal a la gente bajo su mando? Es solo que esa gente ignorante es como insectos y cigarras de verano. Solo oyen y ven lo que los funcionarios quieren que sepan. El rostro de Gong Sun Chou se llenó de complejidad. Mi señor, no deje que el odio ciegue sus ojos. Pei Song, en cambio, se burló con un tono cargado de odio. ¿Ciegos? No, desde aquellos primeros años vi claramente el verdadero rostro de los gusanos que se arrastran por esta tierra. Son cobardes, necios, ignorantes, y no pueden ser exterminados, no pueden ser aniquilados. Por muy duros que sean el reclutamiento y los impuestos, seguirán criando sin pensar más gusanos. Si alguien se rebela, es solo porque ya no quiere ser el gusano más bajo. Quiere ascender a la cima y convertirse en nobles que puedan comandar a esos gusanos. Los gusanos más bajos no son más que un rebaño de ganado enjaulado. Pei Song sonrió burlonamente. De hecho, los bárbaros de fuera de la frontera crían ganado vacuno y ovino, mientras que nosotros criamos ese tipo de ganado. ¿Consideraría usted, señor, cruel a una tribu solo por no construir refugios ni proporcionar suficiente forraje a su ganado? Gong Sun Chou estaba demasiado horrorizado por la teoría de Pei Song como para hablar.
Pei Song continuó: las tribus más allá de la frontera no son tan ingenuas como para pensar que tratar bien al ganado hará que el ganado de otras tribus se someta voluntariamente a ellas. El ganado se confisca mediante disputas, así que, ¿por qué no dirigir nuestras espadas contra las tribus que lo poseen? ¿Crees que la benevolencia es efectiva? Pues mira a Wen Shi Hanyang. Consagró con esmero la reputación de su linaje Changlian Wang, pero después de la batalla de la Cresta Magia, simplemente hice que la gente guiara sutilmente la opinión pública, y la gente común ya maldecía su campamento Liang. ¿Por qué debería limitarme a la benevolencia con semejantes gusanos? Gong Sun Chou cerró los ojos con tristeza durante un largo rato antes de finalmente suspirar profundamente. El mundo le debe al general Qin Yi y también a usted, mi señor. A lo largo de la historia, pocos emperadores se preocuparon por el reino en lugar de perseguir grandes ambiciones, incluso menos que los generales retirados. Este viejo ministro sabe que guarda resentimiento, pero nuestra gran empresa sigue inconclusa. No debe enemistarse con todo el mundo. Pei Song dijo: el que actualmente incita a los eruditos de las principales academias de la frontera sur para aumentar el prestigio de su campamento Liang, ¿no es ese joven Zhou que huyó de Yongzhou? Gong Sun Chou se quedó en silencio por un momento y finalmente respondió con extrema complejidad: sí. La intención asesina se agudizó fríamente en los ojos de Pei Song. Durante mucho tiempo dije que deberíamos eliminar a ese chico, pero tú repetidamente me aconsejaste no hacerlo. En silencio, Gong Sun Chou dijo fríamente: no es demasiado tarde para matarlo ahora. Con Chou Sui eliminado, podrían intimidar a los eruditos de la frontera sur y las denuncias de los confucianos ya no serían tan fervientes. Aquellas familias prominentes y con carácter ya habían tomado sus decisiones. Quienes aún se mantenían neutrales, o bien se mantenían moralmente al margen de las luchas de poder, o bien seguían esperando a ver a qué lado se unirían finalmente. Cuanto más cautelosos fueran en sus decisiones, más evitarían que los miembros de su clan criticaran casualmente a cualquier facción para no tener que afrontar un ajuste de cuentas más adelante. Después del problema que Zhou Sui causó al huir de Yongzhou y generar disturbios en las academias de la frontera sur, Gong Sun Chou no pudo decir nada contra la decisión de Pei Song y asintió tácitamente. Pei Song se levantó y se acercó a Gong Sun Chou, ayudándolo personalmente a sentarse antes de decir: al compartir estos pensamientos con usted, señor, no estoy rechazando su razonamiento ni culpándolo. Sus largos ojos bajaron levemente, con expresión severa. Simplemente deseo competir por esa posición a través de mis propios métodos, para demostrar que así es como deben ser las cosas, sin pretensiones hipócritas. Gong Sun Chou suspiró y preguntó: mi señor ha examinado su conciencia, pero ¿puede este principio sostener a sus seguidores sin generar pensamientos de deserción? Tiene razón en un punto. La gente común es, sin duda, ignorante. Sin embargo, precisamente por su ignorancia, establece las distinciones más claras entre el bien y el mal, el bien y el mal. Ni siquiera los villanos más malvados proclamarían sus actos como malvados ante el mundo. ¿Comprende ahora, mi señor, las preocupaciones de este viejo ministro? Después de 2 respiraciones de silencio, Pei Song declaró: después de eliminar a ese muchacho Zhou, te pediré que compiles los registros y emitas una proclamación denunciando al antiguo Liang, exponiendo todas sus atrocidades al perseguir a los súbditos leales al mundo. Al ver que Pei Song finalmente siguió su consejo, Gong Sun Chou se emocionó mucho y casi se conmovió hasta las lágrimas. Este viejo ministro no fallará en esta misión. Después de un intercambio más sincero entre el gobernante y el ministro, Gong Sun Chou preguntó: con respecto a la situación de Hanyang en la frontera norte, ¿ha habido algún avance nuevo? Pei Song respondió: hace varios días, mi informante en el campamento Wei me informó que Wei Qishan sospechaba de la identidad de Hanyang. Con el pretexto de que los enviados de Liang y Chen exigían su entrega, envió hombres al campamento del ejército justo para rescatarla. Se ordenó a Pei Shiwu que llevara a cabo el asesinato, pero hasta el momento no ha habido noticias. Gong Sun Chou frunció el ceño al escuchar esto. Debemos prepararnos para lo peor. Pei Song, sin embargo, declaró: aunque Hanyang sobreviva y escape milagrosamente, no importa. Que Wei del Norte haya logrado sobrevivir tanto tiempo se debe a la interferencia de ese chico Xiao. Anteriormente, ordené que se revelara su pasado como general Liang.
Sorprendentemente, Wei Qishan se mantuvo firme. No solo se abstuvo de reprimirlo, sino que lo adoptó como hijo adoptivo, aparentemente con la intención genuina de ganárselo. Lo que realmente me asombra es que, a pesar de haber estado bajo su custodia durante tanto tiempo, Han Yang nunca le informó con sinceridad a Wei Qishan. Esto, sin querer, favorece nuestra causa. No necesito idear otro plan. Con solo revelarle este asunto a Wei Qishan, él mismo eliminará al chico. Gong Xunqiu expresó una ligera vacilación. ¿Podría ser que nunca vio a Han Yang durante su tiempo en el campamento de Liang? Los ojos de Pei Song se llenaron de amarga burla. Pei Shizan murió a manos de él mientras escoltaba a Han Yang hacia el sur. ¿Cómo pudo no reconocer sus rasgos? Sabiendo que Pei Song había usado una estratagema para atraer a Han Yang y matar al niño, Gong Xunqiu reflexionó. Nuestros agentes descubrieron que el campamento Liang envió a la Guardia Azul para asesinarlo con flechas envenenadas. Habiendo abandonado el campamento Liang y ahora ayudando a Han Yang, esto es realmente peculiar. ¿Se habrán dado cuenta de que el incidente anterior era una artimaña? Pei Song se burló con frialdad. Lo sepan o no, se hayan reconciliado o no, nada de eso cambia los hechos. Han Yang lo creyó un espía y ordenó su ejecución. Eso es innegable. Ahora que dejó el campamento Liang y se unió al campamento Wei, ayudar a Han Yang constituye una deslealtad a Wei Qishan. Que Wei Qishan, un general rendido de la dinastía anterior, haya logrado mantener un firme control sobre la frontera norte, incluso cuando el emperador Wen masacró a todos los comandantes militares en sus últimos años. Ciertamente no es un hombre benévolo. Gong Xunqiu dijo, pero el campamento Liang ha afirmado públicamente que Han Yang ha estado en Pingzhou todo este tiempo, y que quien cayó en manos del ejército Wei es simplemente una concubina embarazada del general Chen. Dejando de lado otros puntos, el solo hecho de que la mujer esté embarazada disipa en gran medida la sospecha de que sea Han Yang. ¿Cómo podemos hacerle creer a Wei Qishan que esa mujer es, en efecto, Han Yang? Pei Song se mostró tímido. Tengo mis propios métodos.